Debajo del puente férreo las olas vienen y van, en el reflejo del agua se divisa un capitán, es conocido en el puerto y por toda la... Girardot siempre ha sido un punto de cruce de caminos, o sea, aquí no hubo un asentamiento indígena como tal. Los ancestros aborígenes de esta zona vivían en pequeñas comunidades muy dispersos. Con el proceso de la colonización empezaron a llegar pequeños grupos que se ubicaron en las riberas del Río Grande de la Magdalena, y eran personas que venían de diferentes sectores del país. De ahí nace la población. Desde el inicio Girardot es producto de esa mezcla de personas de diferentes sitios. Girardot ha sido y será una ciudad turística, una región donde han compartido tolimenses, huilenses, bogotanos, caleños de la misma costa norte colombiana, y de ahí esa fusión que existe entre el que viene del interior, el que viene de la costa, y creo que la migración ha sido grande y maravillosa en esta región. Se ha generado realmente una ciudad comercial en su importancia turística comercial, primer puerto interior del país, y eso generó que fuera una ciudad de paso. Que esto era un puerto de cruce de Tolima al Huila, ¿sí? De Cundinamarca, y había una canoa de un señor acá en la orilla del río llamada La Chivatera, no Girardot, y poco a poco, por asuntos de comercio, la gente fue viniendo y se fueron quedándose, y llegó gente de todas partes del país, incluso del extranjero. Fue el río el que creó las expectativas de una gran ciudad, y por el río vino el progreso y el desarrollo de Girardot y a la par con Flandes. Porque en el río se cuentan muchas historias. El transporte fluvial, de aquí hacia allá se llevaba el café, el producto interno aquí de las montañas de Cundinamarca y del Tolima, y de allá para acá se traían las mercancías. Era una especie de trueque que se llevaba: usted trae esto, yo le muestro esto, le entrego esto, y así sucesivamente. Por eso para mí el río es el principal atractivo que identifica a la ciudad de Girardot, puerto fluvial sobre el río Magdalena. Siempre se identifica en todo evento de esa naturaleza. Ya eso por allá de la época del 45 al 50 más o menos, al año 48, sí llegaban los barcos y llegaba la mercancía extranjera que venía tanto para esta zona, para el Huila, Tolima y especialmente para Bogotá. Y acá regresaban con el café, que Girardot era el punto de acopio, y luego era embarcado hacia la costa, hacia Barranquilla, Cartagena, en estos barcos para exportarlo. Es como el reconocimiento de que Girardot nació del río hacia acá. ¿Sí? Girardot empezó por el río, por esos bogas de la época, por esos comerciantes que se hacían ahí a recibir las mercancías o embarcar sus mercancías. Esos son los referentes pues principales, sobre todo el embarcadero turístico, cuyo nombre es Puerto de los Guamos. El embarcadero turístico es un punto estratégico pensado netamente para el turista. ¿Por qué? Porque es un punto donde encuentra descanso, donde encuentra lo que es la ribera del río Magdalena, y así pues su disfrute vacacional. Bueno, el embarcadero turístico, porque fuimos el primer puerto fluvial, allí data la historia de todo lo que nos llegaba de la última moda de los barcos de Europa. Y eso ha generado que allí, en ese sitio, se genere la expectativa, la brisa. Igualmente el Magdalena hace que sea un sitio realmente encantador. La vista del puente férreo, que es una estructura extraordinaria, igualmente sigue siendo agradable para el turista. Sí, es el puente del ferrocarril, ferroviario fue el primero construido por allá en los años 30, según cuentan. Es una obra que perdura y algo extraordinario. Tiene unos muros sobre el río Magdalena que han aguantado el embiste del río durante décadas, y si usted va y los mira hoy, eso está intacto. El puente férreo tiene su connotación, tiene su historia en la parte. El Mariano Ospina tiene lo moderno, la vía de los buses, de los camiones, todo esto tiene realmente, además que une al país. El río Magdalena, por esta circunstancia, estaba dividido. Y anteriormente lo que nos transportaban de un lado a otro eran nuestros famosos bogas, nuestros indígenas, después fueron los campesinos, después fueron los pescadores,
barcos a vapor y se construye el puente férreo y se genera esa conexión del país. Y después en la parte ya moderna, que es el Mariano Ospina. Los dos puentes se mantienen vivos en la memoria de la gente por la misma actividad que los dos tuvieron y han tenido, sobre todo uno, el Ospina Pérez en los actuales momentos. Es uno de los enlaces que existe entre el sur y el centro del país. Y el ferrocarril, la misma situación. Por ahí empezó en los años 30 ese trasteo de mercancías en los vagones hacia la capital del país y hacia la ciudad de Neiva y a la ciudad de Ibagué para que saliera hacia la costa respectiva. Por eso es que yo a mucho honor soy de Girardot, puerto de amor, soy Cundinamarca, soy Río Magdalena. A morir y me hago sentir. El turista llega siempre, no solo en Girardot, sino en todos los municipios del país y en todas las ciudades del mundo. Uno siempre busca el Parque Central. El Parque Central de nosotros, donde está nuestro Libertador, precisamente lleva su nombre, el Parque Bolívar. El Parque Bolívar es un punto de encuentro y también epicentro de actividades culturales y entretenimiento para los citadinos y para las personas extranjeras. De allí cabe resaltar que se hacen lo que es las ferias y fiestas. Es un punto de encuentro donde también las personas pueden mirar a su alrededor lo que es la iglesia, la catedral de Girardot, lo que es el Banco de la República, la alcaldía municipal, un centro comercial y la plazoleta de comida. Yo pienso que Girardot, con todo y lo que es ya una ciudad de más de 100.000 habitantes, sigue teniendo muchísimas características de pueblito, es decir, no de manera peyorativa, sino de manera positiva. El Parque Bolívar, alrededor del Parque Bolívar están las instituciones que aparecían siempre en el imaginario español, que era la Casa de Gobierno, la iglesia, donde vivía el obispo, en el caso donde había catedrales, donde vivían las principales autoridades, y eso es lo que tiene Girardot. El Parque Bolívar obviamente es el parque principal, es el parque que queda enfrente de la alcaldía, es el parque que queda enfrente de la catedral de la ciudad de Girardot. Entonces esto lo hace, digamos, como que el epicentro de la importancia, y más que encontramos allí precisamente el busto de Simón Bolívar. El León es porque se constituyó como una posición geográfica muy importante en la ciudad. Todo el que quería atravesar a Colombia se ponía cita en Girardot, en el romboy del León, y allí salían sencillamente si iban para la costa, si iban para los llanos o si iban para el sur del país. Entonces el León realmente es un atractivo muy agradable, donado por el Club de Leones de la ciudad de Girardot en su época, y fue realmente el primer monumento significativo de la ciudad. El León, pues eso es un sitio muy conocido en todo el país y fuera del país. Ese monumento fue donado por el Club de Leones en una convención nacional que hubo en el año de 1967. Entonces es un símbolo de la ciudad y es un sitio para identificar y un punto de encuentro obligatorio de todas las personas que vienen a Girardot. Bajo la frescura de un acacio frondoso, bonita es la tarde. Las personas nombran a Bolívar porque ven la estatua allí en el Parque Bolívar. Entonces, como ven a Bolívar allí en la plaza, en el parque principal, asumirán que Bolívar tuvo algo que ver con nuestra historia o nuestra independencia, porque pues la historia de Ramón Bueno y José Triana la conocemos quienes hemos vivido aquí en Girardot durante más de 30 años o las personas nacidas en Girardot. Entonces yo creo que lo relacionan muchísimo es por la estatua que se encuentra en el parque principal de nuestro municipio. En el imaginario está el Parque Bolívar y entonces el Parque Bolívar es Bolívar, ¿verdad? Supongo que sea como por esa asociación, pues porque el Libertador no pasó por aquí, no existía Girardot, bueno, no sé por qué, ¿verdad? No tengo idea por qué ese sea como un personaje realmente, pues fuera realmente ese, ¿verdad? Pudiera ser el Boga, por ejemplo, que tiene la imagen del pescador, que tiene la imagen de eso, podría ser, pero si es el Parque Bolívar, supongo que sea por eso, no sé por qué. Realmente no creo que sea por su valor histórico de nuestro comandante libertador de Colombia y del resto de los países. Es porque tiene una connotación especial. A no sé a quién se le ocurrió subirlo y ponerlo en el aire prácticamente, encima de dos estructuras,
y eso le ha causado mucha curiosidad a la gente. Entonces la gente comenta, digamos que una forma coloquial de por qué Simón Bolívar en el aire y en una posición que no genera ningún tipo, digamos que de respeto histórico, por decirlo de alguna forma. Entonces por eso se habla mucho de Bolívar. Pues esa es una identificación porque la gente acude al parque y con la familia y van ligando una cosa con otra. Miramos el Bolívar, pues sí, lo vio un personaje Bolívar en la plaza, pero hay otros personajes importantes de carne y hueso que los tuvo la ciudad de Girardot. Sinceramente lo ubico yo creo que por aquello del Parque de Bolívar y pues porque tenemos el único Bolívar equilibrista en Colombia. Aquí al Monumento al Libertador lo colocaron haciendo equilibrio en un tubo. Entonces yo creo que eso como que impacta en la gente, pero aquí ha habido gente mucho más importante con el debido respeto del Libertador para el desarrollo interno, como yo me atrevería a decir, un exalcalde y empresario, el señor Luis Antonio Duque Peña. En lo personal pienso que él es un ícono del desarrollo empresarial y turístico. Bueno, la historia de Luis Duque Peña remonta de muchos años, por ahí en los años 40 o en los años 30, cuando él empezó como obrero del ferrocarril. Él trabajaba en los trenes de carga y ahí comenzó a amasar su fortuna con un trabajo contundente, muy disciplinado, hasta llegar a hacer lo que él hizo por la ciudad de Girardot. Él le gustó las cosas bonitas para la ciudad de Girardot. Cuando él manifestó lo de Lagomar el Peñón, la gente lo tildaba de loco. Ese tipo está loco. Eso que no se puede hacer aquí, eso no hay que... Y a la hora de la verdad, él les demostró que esa locura valió la pena para la ciudad de Girardot. Toda la importancia que le dio a Girardot la locura de este señor de hacer ese condominio que muchos decían que eso no cabía aquí, que eso no era, y realmente les dio a entender a todos que se habían equivocado y que tenía la razón era él. Y luego cuando tuvo la aspiración política y fue electo alcalde, el desarrollo se vio, las obras se vieron, o sea, uno veía que había control sobre las obras. Personalmente vi cómo él en varias ocasiones en la avenida del Sena, en la pavimentación de la avenida del Sena, él mismo como alcalde venía y estaba pendiente de que los materiales que habían contratado se estuvieran invirtiendo en la obra. Entonces uno puede dar fe de que el tipo hacía las cosas de corazón y con convencimiento. Don Luis Duque pues fue el personaje cuando aquellos barcos él compraba y vendía, exportaba el café, tenía sus trilladoras y en fin, sus centros de acopio cerca de donde hoy es el embarcadero turístico. Él fue alcalde de la ciudad de Girardot, fue diferente a los políticos de hoy día en general, pues él logró conseguir recursos y construir lo que hoy es el Palacio Gubernamental, donde queda ubicada la alcaldía y todas sus dependencias, el Banco de la República. Organizó muchas calles, las pavimentó, bueno, consiguió los recursos, en fin, y hasta donde se sabe, en ocasiones él daba parte de sus recursos para organizar y optimizar estas obras. Él era propietario de unos terrenos donde está ubicado hoy el Peñón, era una finca ganadera, después finca agrícola, y tenía numerosos amigos, como todos, y algunos de ellos le sugirieron que les vendieran unos lotes para construir unas cabañas. Le vendió a unos pocos amigos y luego les trajeron más y más, hasta cuando algún día le dijeron, no, usted aquí lo que debe hacer es un condominio, hacer una urbanización para construir casas, y ahí nació la idea y él la capitalizó y la organizó, y miren lo que estamos hoy día. Bueno, a mucho honor, Luis Antonio Duque Peña. Tengo en mis manos un documento muy especial de él, sus fotografías. Un hombre que partió la historia de Girardot en dos, demuestra cómo desde la parte administrativa se puede gobernar con mucho corazón y sin ambición, que el conocimiento de la administración privada se puede colocar al servicio de la administración pública y que de ahí se genera, digamos, toda una proyección de ciudad y una visión futurista de la misma. Fue uno de los primeros exportadores de café de nuestra Colombia desde aquí, de la ciudad de Girardot en los barcos. Fue el gestor, constructor, creador del famoso condominio El Peñón,
que tuvo su significado y fue, digamos, que el ejemplo para el resto de los conjuntos que se crearon en toda Sudamérica. Entonces Luis Antonio Duque Peña es una persona muy especial, muy querida por los girardoteños. Fue electo, alcalde electo por presidencia y después el primer alcalde electo por elección popular. Luis Antonio Duque Peña, sin duda alguna, es un hombre que es una institución en Girardot. Es un hombre que no solamente es el exalcalde de Girardot, que hizo muchas cosas en su momento, sino fue un hombre con una visión de futuro impresionante, sobre el turismo de Girardot. Y prueba de ello es, él fue el único que pudo imaginarse que podía construirse un condominio campestre para gente muy rica de la ciudad de Bogotá que quisiera venir a disfrutar el clima de Girardot. Yo personalmente, y lo comentamos entre los curas y eso, estoy convencido que Girardot lo que vende es clima. Es decir, el clima es lo que atrae a la gente, ¿verdad? Bueno, el barrio Kennedy es un barrio más grande tal vez de la ciudad de Girardot. Queda al límite del condominio El Peñón, ¿sí? Y esto lo hace importante porque digamos que son sus habitantes la mayoría empleados del condominio El Peñón. Igualmente es el primer barrio que empieza a generar su propio centro privado y empieza a generar una vida comercial muy importante. Que es un mundo aparte y una ciudad aparte dentro de Girardot, por supuesto, tiene su propio comercio. Se dan el lujo de elegir uno y en compañía con el barrio siguiente, el 1 de enero, hasta 2 concejales ellos solitos. Son un barrio unido, ¿sí? Y es un barrio que ha progresado. O sea, yo recuerdo esas casitas como eran y tú vas a ver, y allá hay ya unas casas hermosísimas. Puede ser una ciudad dentro de una ciudad, pero barrio Kennedy, lo que pasa es que es un sector populoso. Sector que se fundó bajo la Alianza Nacional para el Progreso de John F. Kennedy, que trajeron las primeras ayudas y se entregaron los lotes, se hicieron bazares, se hicieron actividades para lograr lo que hoy es el barrio Kennedy. El barrio Kennedy alberga muchísima gente, es uno de los barrios que más población tiene con la Comuna 2 hoy día, que es el barrio del Alto de la Cruz. Son los 2 barrios más grandes y allí pues vienen personas de otros departamentos y otras ciudades, y pues obviamente que al ser tan extenso el barrio hay mucha población, y al existir bastante población pues hay variedad de negocios, entonces se convierte como en una microciudad. Barrio Alto de la Cruz, pues a diferencia del barrio Kennedy, que tenía mucho potencial y mucho lugar por construir, este barrio sí, al ser uno de los primeros, estaba rodeado ya, o estaba construido casi en su totalidad, y yo creo que fue de los primeros barrios que comenzaron a generarse debido a, pues, al clima que mejoraba un poco por la altura. Si uno sube, uno se da cuenta que el Alto es como un pueblecito. Hay un parquecito, está la iglesia, hay unas señoras que sacan comida y que se vende ahí. Eso puede generar dentro del imaginario esa percepción que se tiene del Alto de la Cruz como sitio emblemático de la ciudad. Es decir, uno ve que sale al Alto y es como si saliera un poco de Girardot. Y eso me imagino que puede generar en el imaginario la asociación de las migas, la asociación de salir, la asociación del descanso, la asociación de la vista, puede que sea eso. La miga es una mezcla de plátano verde, asado, frito, triturado, revuelto con trocitos de chicharrón, condimentado con ajo y cebolla de tallo. Por eso quien llega a tu suelo y tu querer, tarde o que temprano, ahí tiene que volver. Es el festival turístico, y lo decía hace un ratito, una creación de un periodista y un hombre de negocios que querían darle un vuelco a las fiestas de Girardot. Se idearon el festival turístico, que fue lo primero que hubo, y ese festival turístico conllevó a un encuentro anual en el mes de septiembre u octubre para recordar el aniversario de la ciudad. Que una de las primeras transmisiones en vivo que se hizo en la televisión colombiana fue del Reinado Nacional del Turismo. Entonces eso fue un hito en la historia de la televisión y del reinado como tal.
el reinado llegó a posicionarse como uno de los más importantes del país. De hecho, tenemos el orgullo de decir que es el más importante del país porque es el único reinado que figura en la Ley Nacional del Turismo. Ahí no hablan del reinado del bambuco, del café, del Concurso Nacional de la Belleza. Ahí solamente se nombra al Reinado Nacional de la Belleza, Reinado Nacional del Turismo. Estamos ahí. Y quedamos como con ese tinte de realmente de las fiestas más importantes de la ciudad. Pero en estos momentos estamos pasando por una etapa en donde si no se cuidan, no se valoran, no se modernizan y no se disciplinan, realmente vamos a perder ese concepto y van a ser unas fiestas totalmente desordenadas y realmente descuidadas. No sería justo con la historia de la ciudad que perdiéramos ese ímpetu y esa capacidad de administración. Tengo una pésima referencia por lo que acontece en los festivales, ¿verdad? Hace poco acabamos de ser vergüenza nacional por los medios de comunicación, por la desorganización tan brutal en la que estuvieron las pobres candidatas, sin un camerino, le lanzaban espuma, lanzaban una cantidad de cosas. Los mismos jurados del reinado tuvieron en determinado momento que ser protegidos por la policía, por esa desorganización tan bárbara del reinado. Pero por otra parte, en el último momento, Girardot siempre ha sido una ciudad turística, una ciudad que lo que vende es el clima, es decir, para nosotros los colombianos es como muy normal, para los latinos pasar en 2 horas de una temperatura de 10, 12 o 13 grados a una temperatura de 30, 32, 35 o más como es Girardot. Cuando uno vive en una ciudad como Bogotá, tan congestionada por el clima y demás, pues por tal vez la cercanía, aunque es no tan fácil lograr uno la suerte de llegar como en el tiempo preestablecido normal por la cantidad de vehículos y demás, tanto de ida como de regreso, pero sí tal vez por la cercanía y por buscar otro tipo de clima es como el destino preferido por la cercanía hacia Bogotá. La gente en Girardot vive del clima, vive de la tranquilidad de la ciudad. Es una ciudad que además de tener un clima muy agradable a los que nos gusta el calor, o sea, nos hace como olvidarnos de todo. Girardot es una ciudad que ofrece muchos temas para poder uno relajarse y para tener un buen sentido de vida de pertenencia y de descanso, ¿no? Hacia la mente abierta, el plan para venir a la visita se hace por parte de mi señora y mis hijos, porque son los más motivados a estar tranquilos y poder disfrutar después de salir del colegio, del trabajo o de la universidad. Pues no sé si de pronto en nuestro caso es diferente. Nosotros tenemos esta casa aquí en Girardot, en este condominio, porque mi esposa es de Girardot. Entonces llevamos aproximadamente 13 años viniendo con relativa frecuencia, entonces tal vez que ni se programa el fin de semana que se puede, porque las condiciones de trabajo y demás en Bogotá se puede, pues simplemente se tiene ya como preestablecido que el destino es ir a Girardot. Bueno, increíblemente Girardot tiene mucho sitio ecológico y de un ambiente muy tranquilo para salir a disfrutar. Tenemos la cordillera Alonso Vera, allí se gesta un sitio que se llama El Arbolito y crean hace año y medio, 2 años, un nuevo sitio 800 metros más arriba del Arbolito. Es un sitio privado con una piscina, un mirador divino, 360 grados, se visualiza todo lo que es Girardot, Tocaima, Nariño. En Girardot se puede desarrollar para descansar muchas actividades. 1, plan lector. 2, piscina. 3, atletismo. 4, el ciclismo. 5, el golf de alternativas. 6, la oportunidad de ir a hacer el velero aquí en el río Magdalena. Y 7, lo que uno quiera escoger. Entonces hay muchas actividades que se generan en la ciudad de Girardot, pero por la falta de publicidad, de publicitarlo, la gente no sabe. De hecho, aquí mismo en la agencia Quito tenemos más de 16 pasadías en la región. 16. En donde podemos desde un día, mediodía, sacar a las personas a termales, podemos sacar a saludoterapia, podemos brindarles una parte de la historia de Girardot, agua de Dios,
Entonces, hay mucho realmente que hacer en la región, hay bastante que hacer en Girardot y sus alrededores para contagiar la gente realmente, que no es solamente rumba ni solamente piscina. Hay muchas más actividades para que disfrute realmente el turista y el girardoteño. Soy girardoteño, pues el calor de esta tierra la llevo y corre en mis venas.